Antes de que mis padres fallecieran, arreglaron 3 posibles matrimonios para mí. A quien yo eligiera se convertiría en el heredero único de la corporación Anderson. En mi vida pasada, sonrojado, elegí a Chloe Vance, la chica a la que había adorado durante años. Pero menos de un año después de casarnos, Chloe murió a causa de una enfermedad. Sin embargo, una noche, una década más tarde, la vi, la mujer que se suponía que llevaba años muerta estaba besándose apasionadamente con Caleb Hayes. En ese instante lo entendí todo. Chloe ya tenía a alguien a quien amaba, y su muerte no había sido más que una elaborada mentira para poder huir con él. Más tarde, en un accidente automovilístico, Chloe murió salvándome la vida. Antes de morir, me dijo, Ethan, sé que no debería haberte engañado, pero Caleb y yo nos amamos de verdad. Si tienes otra oportunidad, por favor no me elijas de nuevo. Luego perdí por completo la conciencia. Cuando desperté otra vez, una voz dijo, Ethan, ya eres un hombre. ¿Has decidido con quién quieres casarte? Aquella voz profunda y resonante me dejó aturdido durante un largo momento. Había renacido, enviado de vuelta al día de mi 20º cumpleaños. Alcé la vista y vi a mi abuelo, mucho más joven, mirándome con una expresión amable. Apreté los puños, con los recuerdos de mi vida pasada desfilando ante mis ojos. La última imagen fue la de Chloe tendida en un charco de sangre, con la voz temblorosa mientras me suplicaba. Sus palabras fueron como un cuchillo retorciéndose en mi corazón, un dolor tan intenso que parecía un grito desgarrado. Abuelo, no voy a elegir a Chloe, dije con la voz agitada. Elijo a Blair Waldorf. A Blair. Mi abuelo tosió, sorprendido. ¿No la odias? Blair Waldorf, mi otra mitad en el dúo al que llamaban los gemelos demonio. Empezábamos a pelear en cuanto nos veíamos. En mi vida pasada, ella se mudó a Alemania con su familia y, por razones que nunca supe, jamás se casó. Ethan, ¿estás seguro de esto? Al encontrarme con la mirada vacilante de mi abuelo, respiré hondo y asentí con firmeza. He tomado una decisión. Es ella. Era cierto que, en mi vida pasada, Blair y yo éramos completos enemigos íntimos, discutiendo constantemente y gastándonos bromas. Pero ahora, al mirar atrás, aquellos años caóticos de peleas con ella se sentían mucho más cálidos que todo mi matrimonio con Chloe. Ya que el destino me había dado una segunda oportunidad, me negaba a volver a sumergirme en ese infierno helado. Al ver mi determinación, mi abuelo no insistió más. Tomó de nuevo su pluma. Me estoy haciendo viejo. Ya no entiendo a los jóvenes. Esa chica Waldorf es indomable, pero lo veo claro, hay una luz en sus ojos que es solo para ti. Sus palabras hicieron que mi corazón diera un salto. Instintivamente quise replicar, pero él alzó la mano para cortarme. Ethan, basta. Mis ojos están cansados. La elección estaba hecha. La boda sería en 2 meses, en un día supuestamente afortunado que solo ocurre una vez cada siglo. Cuando salí del despacho, aferrando el fino certificado de matrimonio, un sudor frío y pegajoso brotó de mis palmas. De pronto recordé mi vida pasada, cómo corrí alegremente a contarle la noticia a Chloe, solo para que ella respondiera con frialdad, ¿se supone que esto es una buena noticia? ¿Por qué estás tan emocionado? Ahora, sabiendo lo que sabía, por fin entendía a qué se refería. Caminé por el largo pasillo y salí al patio, donde vi algunos rostros familiares. Entonces, ¿a quién eligió Ethan?, preguntó primero Sophie Miller, la más enérgica del grupo. Leo, ¿a quién le encantaba avivar el fuego?, intervino, ¿eso siquiera es una pregunta? De las 3, la menos probable es Blair. Todo el mundo sabe que Ethan está loco por Chloe. Tras su comentario, mis ojos se posaron en las 2 mujeres en cuestión. Blair, siempre inconformista, estaba recostada en la rama de un árbol con los ojos cerrados, completamente despreocupada. Chloe, en cambio, estaba de pie con una elegante gabardina, la tela ondeando con la brisa. En mi vida pasada, yo estaba irremediablemente perdido en ese amor nebuloso e irreal por ella. Estaba a punto de hablar cuando ella se me adelantó.
Isen, mi corazón ya pertenece a otra persona. Por favor, déjame ir. Sus palabras golpearon mi corazón como un martillo. Esa conversación nunca ocurrió en mi vida anterior. Al mirarla ahora, un pensamiento aterrador se deslizó en mi mente. ¿Era posible que ella también hubiera renacido? Eso explicaría por qué esta vez estaba dispuesta a desafiar los deseos de mi abuelo para estar con el hombre que amaba. Mi voz tembló cuando levanté el certificado. Chloe, esto lo escribió mi abuelo en persona. Lo sé, pero estoy dispuesta a renunciar a todo, dijo Chloe con tono suplicante, solo para estar con Caleb. Ese nombre familiar fue como un trueno. No fue solo por mí. Los otros tres también quedaron en silencio, atónitos. Debido a mi carácter retraído en aquel entonces, Caleb había sido mi único amigo durante mucho tiempo. Habíamos pasado juntos por el infierno y de regreso. Solo para ser separados por una mujer justo cuando las cosas empezaban a mejorar. Mis padres murieron salvando a los suyos. Teniendo en cuenta nuestra historia, ella no tenía derecho a ser tan cruel conmigo. A veces, cuando el dolor es insoportable, lo único que puedes hacer es reír. Sentía el corazón como si una mano gigante lo estuviera estrujando. Intenté controlarme, pero la férrea determinación en los ojos de Chloe era una hoja retorciéndose dentro de mí. Si no me amaba, ¿por qué enviaba tantas señales contradictorias? En un rincón de mi despacho hay una caja con más de 100 de sus cartas de amor, todas llenas de anhelo y afecto. Cuando Chloe volvió a hablar, casi solté, tu deseo se ha cumplido. No te elegí, pero me tragué las palabras antes de que escaparan. Me mantuvo en la oscuridad durante 10 años en nuestra vida pasada. ¿Por qué debería facilitárselo ahora? La boda no sería hasta dentro de 2 meses. La dejaría cocerse en su propia miseria hasta entonces. Con ese pensamiento, guardé el certificado. La decisión estaba tomada. En cuanto a quien elegí, todos lo sabrían a su debido tiempo, y cuando llegara el día, esperaba que todos asistieran a mi boda. Me di la vuelta y me alejé, pero al girar la esquina choqué con alguien que no pudo apartarse a tiempo. Miré hacia abajo y vi a Caleb en el suelo, con lágrimas brillando en sus pestañas, a punto de caer. Antes de que pudiera reaccionar, Caleb agarró el borde de mi chaqueta. Isen, ya tienes tanto, suplicó. ¿No puedes simplemente dejarme tener a Chloe? Empezó a arrodillarse, pero justo antes de que sus rodillas tocaran el suelo, Chloe lo atrajo a sus brazos. Me fulminó con la mirada, con los ojos llenos de furia. Isen, si estás enfadado, desahógate conmigo. ¿Por qué tratas así a Caleb? Caleb se acurrucó contra ella, pareciendo completamente agraviado mientras las lágrimas finalmente corrían por su rostro. No, Chloe. Todo es culpa mía. Cuanto más actuaba de ese modo, más parecía yo el acosador irracional. Estaba temblando de rabia. Con eso, él salió corriendo, con los ojos enrojecidos, dejando tras de sí sollozos ahogados. Caleb. La siempre serena Chloe entró en pánico, me empujó para apartarme y corrió tras él. Tropecé y caí, golpeándome la cabeza contra la pared. El mundo empezó a girar. A través de mi visión borrosa, vi una figura corriendo hacia mí. Isen. Era Blair. Había regresado. Desperté en el hospital. Tenía la cabeza vendada y el aire olía levemente antiséptico. Con la voz ronca pregunté, ¿quién me trajo aquí? Mi mente estaba muy confusa antes de desmayarme. Aún no estaba seguro de si el rostro presa del pánico que creí ver había sido real. La enfermera que me cambiaba el suero sonrió. Fue la señorita Waldorf. Me quedé paralizado un segundo. De verdad era Blair. Así es, añadió, como si pensara que no le creería. La amable enfermera me entregó el formulario de ingreso. Cerré la carpeta, sintiendo como una calidez se expandía por mi pecho. De verdad había sido Blair. Entonces, ¿dónde estaba ahora? ¿A dónde fue? ¿Dejó algún mensaje? Las preguntas brotaron una tras otra. La enfermera se cubrió la sonrisa con la mano y respondió con paciencia, la señorita Waldorf se quedó con usted toda la noche.
Solo se fue esta mañana por una emergencia familiar. Hizo una pausa, inclinando la cabeza. Cuando se fue, dijo algo como, de todos modos no tiene sentido que me quede, mejor me voy de viaje, pero prometió que volvería para su boda a darle un regalo. La nube oscura sobre mi corazón se disipó y casi solté una carcajada. Si Blair supiera que ella era la novia, se le caería la mandíbula. Durante mi recuperación en el hospital, los chismes sobre Chloe y Caleb no paraban. ¿Te enteraste? Para el cumpleaños de Caleb hace un par de días, Chloe alquiló todas las pantallas LED de Wall Street para declarar su amor. Eso no es nada. En la subasta de ayer, para hacerla sonreír, él estuvo tirando millones en una subasta benéfica, básicamente quemando dinero. Y esta mañana alguien los vio bien abrigados, colándose en la sala de maternidad del hospital. Mi amiga Sofía estaba indignada por mí. Isen, ¿qué le pasa a Chloe? ¿No era ella la que decía a todo el mundo que se iba a casar contigo? Miré la luz reflejada en la pared y de pronto sonreí. En aquel entonces, una frase tan hermosa y cruel. Cuando regresé a casa desde el hospital, saqué el viejo baúl de madera del rincón de mi despacho y levanté la tapa. Dentro estaba todo lo relacionado con Chloe, cosas que ella había descartado y que yo había tratado como tesoros. Cientos de cartas de amor. Se sentían tan ligeras en mis manos, y aún así tan pesadas. Les eché una última mirada, luego cerré la tapa y aseguré el baúl con llave. Era hora de ir a la finca de los Vance y devolverles sus pertenencias. Conduje hasta la casa de los Vance, pero Chloe no estaba allí. El mayordomo me dijo que la señorita Vance y el señor Hayes habían ido al campo ese día. No me importaba dónde estuviera. Simplemente ordené a mi equipo de seguridad que dejara allí el baúl. Al darme la vuelta para irme, oí dos voces familiares. Chloe, eres tan buena conmigo. No sé cómo podré pagártelo, era Caleb. Luego llegó la respuesta indulgente de Chloe, Caleb, no hago estas cosas para que me las devuelvas. Mientras tú seas feliz, yo soy feliz. Pero Caleb dudó. ¿Y Isen? Lleva años enamorado de ti. Seguro que te eligió. Su voz se quebró al final, y Chloe se apresuró a consolarlo. No llores. No llores. No dejaré que Isen me aparte de ti. Caleb, desde que me salvaste de aquel incendio, no ha habido lugar en mi corazón para nadie más. Al oír eso, me quedé helado. ¿El incendio? ¿No fui yo quien la salvó de ese incendio? Aquel día, el auditorio se había incendiado. Yo ya había salido sano y salvo, pero cuando oí que Chloe seguía dentro, ignoré todas las advertencias y corrí de vuelta. Me desplomé justo después de sacarla. La última persona que vi antes de perder el conocimiento fue Caleb. ¿Había aprovechado esa oportunidad para atribuirse el mérito? Retrocedí tambaleándome y derribé un jarrón sobre un pedestal. El estruendo seco fue seguido por pasos apresurados. ¿Qué haces aquí? Chloe estaba claramente sorprendida al verme. Al mirar su rostro preocupado, toda la situación me pareció ridícula. En nuestra vida pasada, ella lo dejó todo para huir con Caleb. Y ahora veía que toda su razón para amarlo se sostenía sobre una mentira patética. Luché contra el impulso de decirle la verdad, obligándome a mantener la calma. Ya no importaba si lo sabía o no. Llegué para devolver algo. Me hice a un lado, revelando el cofre de madera detrás de mí. El color desapareció del rostro de Chloe. ¿Qué es esto? ¿Tu dote? La burla en su voz era evidente. A su lado, Caleb apretaba los puños, intentando ocultar una sonrisa burlona. Chloe, ¿de dónde sacas esa confianza? Esto es antes de que pudiera terminar, Chloe me interrumpió. Isen, ríndete ya. Ahora amo a Caleb. Si cancelas este compromiso, podemos volver a como eran las cosas. Pero si intentas forzarme, te prometo que no saldrás impune. Yo temblaba de rabia. ¿Cómo había retorcido la situación para hacerme parecer un parásito patético del que no podía deshacerse? Yo no te elegí. Dos sonidos se superpusieron, pero la atención de Chloe ya estaba completamente en Caleb,
quien de repente se desplomó en el suelo. Aunque estábamos a varios metros de distancia, Caleb se estremeció y evitó mi mirada, actuando como si yo lo hubiera aterrorizado. Al ver el sufrimiento de Caleb, Chloe me lanzó una mirada venenosa. «Llévate tu cofre y a tus hombres y lárgate de aquí». Luego se inclinó, ayudó a Caleb a ponerse de pie y lo dejó entrar sin mirar atrás. Me quedé afuera observando cómo ella lo rodeaba con cuidado en un abrazo, consolándolo suavemente. «Está bien. Está bien». Conocía bien esa voz dulce y ese contacto reconfortante. Hubo un tiempo en que nunca dudé de que sus sentimientos fueran reales, pero los sentimientos reales pueden cambiar en un instante. Durante los días siguientes me encerré en casa, negándome a salir o a ver a nadie, hasta que la señora Dedes irrumpió presa del pánico. «Señor Eason, no sé qué está pasando, pero la señorita Vance acaba de entrar a la fuerza con sus guardaespaldas. Está loca». Ni siquiera levanté la vista. «Échenlos. No quiero que me molesten». Las palabras apenas habían salido de mi boca cuando la puerta fue pateada y se abrió con un fuerte estruendo. Chloe irrumpió furiosa, con los ojos inyectados en sangre por una rabia que parecía lista para devorarme. «Eason, ¿por qué contrataste a alguien para atropellar a Caleb?» Yo estaba completamente desconcertado. «¿De qué estás hablando? ¿Solo porque el otro día te dije que te largaras decidiste desquitarte con un inocente?» Chloe me agarró la muñeca sin decir otra palabra y empezó a arrastrarme hacia la puerta. «¿Vienes conmigo?» La aparté de un empujón. «Chloe, ¿estás loca? No he salido de esta casa en días. ¿Cómo podría haberlo hecho?» Pero Chloe no escuchaba. Me sujetó la muñeca con más fuerza, me sacó medio a rastras y me empujó dentro de su coche. Afuera de la UCI vi a Caleb tendido en una cama de hospital, pálido como un fantasma, con la cabeza y los brazos envueltos en gruesos vendajes. El señor Aye sufrió una rotura de vaso que provocó una hemorragia interna masiva. También tiene un tobillo fracturado y múltiples abrasiones. La cirugía fue un éxito y su estado ahora es estable. Está en recuperación. Con cada palabra del médico, la expresión de Chloe se volvía más sombría. Cuando terminó, se giró hacia mí con los ojos como fragmentos de hielo. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Mira cuánto has herido a Caleb. Sostuve su mirada sin inmutarme. ¿Qué te hace estar tan segura de que fui yo? ¿Llamaste a la policía? ¿Revisaste las grabaciones de seguridad? ¿Tienes alguna prueba? La ráfaga de preguntas pareció hacer dudar a Chloe. El accidente había ocurrido tan rápido que perdió la cabeza, culpándome por completo basándose solo en unas palabras de Caleb. Debía saber que podía haber más en la historia, pero la visión de Caleb, ensangrentado y destrozado, la había inundado de compasión. Justo antes de que lo llevaran a cirugía, Caleb le había agarrado la mano, suplicándole que se vengara por él. Ese pensamiento reavivó su ira. Si no fuiste tú, entonces ¿quién fue? Eason, no puedo creer que nunca viera lo cruel que puede ser. Chloe cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, estaban llenos de una luz fría y venenosa. Eason, no me culpes por esto. Tú mismo te lo buscaste. Con un gesto de su mano, varios guardaespaldas bien entrenados avanzaron y me inmovilizaron los hombros. Los miré con incredulidad. Un escalofrío profundo me recorrió la espalda al darme cuenta de lo que estaba a punto de pasar. Chloe, ¿qué estás haciendo? Mi pregunta resonó en el pasillo, y el temblor de mi voz traicionó mi miedo. Mi abuelo controla esta ciudad. No te atreverías a tocarme. La presión sobre mis hombros se aflojó un segundo, pero entonces la voz de Chloe, fría como el hielo, cortó el aire. Si pasa algo, yo asumiré la responsabilidad. A su orden, los guardaespaldas no dudaron más. Todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en mi propia cama. Eason, la señora Dedes, que había estado conmigo desde que era niño, tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Me tomó la mano con una voz cargada de compasión. Esa chica Vance ha ido demasiado lejos. Miré los feos moretones que cubrían mis brazos. ¿Dónde está ella?
Mi voz era fría, despojada de toda emoción salvo un rencor profundo. Nunca he sido alguien que se quede quieto aceptando los golpes. La única razón por la que dejé que Chloe me pisoteara fue porque todavía la amaba, dándole una oportunidad tras otra de hacerme daño. Pero ahora ese último resto de amor se ha ido. Es hora de ajustar cuentas. Está encerrada en la sala de disciplina de tu abuelo. Me tomó ambas manos. Niño, te he visto crecer. Sé mejor que nadie cuánto te importaba. Hizo una pausa, su voz se volvió una súplica, pero hoy te hizo daño por otro hombre. Mañana podría matarte por alguien más. Personas así no saben amar a nadie más que a sí mismas. Le di unas palmaditas tranquilizadoras en la mano. Señora Dedes, no se preocupe. Ya superé a Chloe. Las palabras apenas habían salido de mis labios cuando la puerta se abrió de golpe. Levanté la vista y vi a Chloe en el umbral, cubierta de marcas, con la espalda encorvada y el rostro tan blanco como una sábana. Isen, ¿qué acabas de decir? Estaba a punto de responder cuando Chloe intervino, fingiendo inocencia. Fue un incidente desafortunado y ya recibí mi castigo. Dejemos el pasado atrás. Isen, ¿podemos no quedarnos atrapados en el pasado? Luego sacó un bastón delgado que había estado ocultando detrás de la espalda, como diciendo, si aún no puedes perdonarme, puedes golpearme hasta que lo hagas. Miré el bastón en sus manos y de repente me reí. Chloe, ¿de verdad amas tanto a Caleb? Sí, respondió sin dudarlo un instante. ¿Y Caleb te dijo personalmente que fui yo quien contrató a alguien para atropellarlo? Chloe guardó silencio un momento antes de responder con voz distante. Isen, Caleb es inocente en todo esto. Solo responde a la pregunta. ¿Sí o no? Sí. Me levanté de la cama, caminé hacia ella y levanté su barbilla con los dedos, mirándola desde arriba. Así que, en tu mente, yo soy una especie de monstruo. Tal vez mi mirada fue demasiado afilada, demasiado desconocida, porque por un momento Chloe se quedó sin palabras. Tras un largo silencio, finalmente susurró, sí. En el mismo movimiento, le arrebaté el bastón de la mano y lo bajé con fuerza. Chloe quedó a la vez conmocionada y furiosa por mi repentina violencia, sorprendida de que realmente la golpeara y enfurecida de que siguiera siendo tan implacable después de haberse disculpado. En ese momento sonó el teléfono de Chloe. Era su asistente, la señorita Vance. El señor Hayes ha despertado. Al oír la noticia, toda la actitud de Chloe se relajó. Olvidando su propio dolor, se dio la vuelta con una determinación sombría y se marchó. Viéndola irse, me llevé una mano al pecho, invadido por una extraña sensación de alivio. Gracias a Dios. Gracias a Dios ya no estoy enamorado de ti. No sé qué le dijo Chloe a Caleb, o quizás sus heridas eran realmente así de graves, pero no supe nada de ninguno de los dos durante los días siguientes, hasta que todos nos encontramos en una gala. No pude evitar ver que las heridas de Caleb aún no habían sanado del todo. Su tobillo seguía vendado y su aspecto pálido y frágil estaba diseñado para despertar lástima. Para cuidarlo, Chloe no se separaba de su lado, dándole agua cuando tenía sed, ofreciéndole fruta cuando tenía hambre y complaciendo cada uno de sus caprichos. La señorita Vance está tan dedicada al señor Hayes. Eran amigos de la infancia. Ya sabes, eso demuestra que los lazos tempranos son los más fuertes. Oye, te equivocas de persona. Ese no es el señor Anderson. A causa de eso, todas las miradas se dirigieron a mí, pero actué como si no lo notara, simplemente levantando mi copa de champán en un brindis silencioso. La mayoría de los invitados eran de nuestro círculo social, así que todos conocían algo de la historia entre Chloe y yo. Ver cómo la pareja del año se desmoronaba así iba a generar susurros. Chloe, te conozco desde hace años, dijo Leo, dando un paso al frente para defenderme, pero nunca me di cuenta de que fueras tan hipócrita. Otro amigo intervino de inmediato. Ja. Creo que ese incendio le cocinó el cerebro. Imagínate abandonar a la persona que te salvó la vida. Con un chasquido seco, el vaso en su mano se hizo añicos.
Los ojos de Chloe se clavaron instintivamente en mí, abiertos por la sorpresa. Isen fue quien la salvó. Se quedó allí, aturdida e insegura. El color desapareció del rostro de Caleb. Clavó las uñas en las palmas sin siquiera sentir el dolor. Los observé a ambos, dejando escapar una pequeña risa. Lo pasado, pasado está. No hay nada más que decir. Vamos, Isen. Cuéntanos la historia, me animó Leo. Sí, nos morimos por oír las hazañas del gran Ethan Anderson. De verdad eres el protegido de tu abuelo. En medio del clamor, me levanté lentamente. Está bien. Pero antes de que pudiera continuar, Caleb tropezó de repente, perdió el equilibrio y se desplomó en el suelo. Su herida se abrió y sangre fresca empapó de inmediato los vendajes. Chloe, duele, jadeó Caleb, con los labios blancos de dolor. Aspiró con fuerza, su rostro ceniciento. Al ver las lágrimas acumulándose en sus ojos, Chloe olvidó todo lo demás, lo ayudó a levantarse y dijo, disculpen. Sostuvo a Caleb mientras se marchaban, y no regresó el resto de la noche. Después de la fiesta, me quedé de pie en la acera, con el aire frío ayudándome a despejar la mente. Isen, dijo una voz familiar. Era Caleb. No quería hablar con él. Empecé a alejarme sin darme la vuelta. Al notar mi intención, cojeó rápidamente para ponerse frente a mí y bloquearme el paso. ¿Qué haces? Dije con irritación. Isen, ¿no puedes simplemente dejarme quedarme con Chloe? De acuerdo, lo prometo, respondí con una sonrisa burlona. Las palabras eran baratas. Podía darle tantas respuestas así como quisiera. Isen, sé que estás mintiendo, dijo Caleb, con los ojos rojos mientras se lanzaba a un largo discurso. No soy como tú. Tú eres tan afortunado, siempre rodeado de gente. Yo solo tengo a Chloe. Estallé en carcajadas tan fuertes que las lágrimas me corrían por la cara. En 2 vidas, era la primera vez que alguien me llamaba afortunado. ¿Afortunado cómo? ¿Por perder a mis padres y vagar solo por la vida? ¿Por qué la mujer que amé durante años me empujara a un abismo? Crecer realmente es un proceso doloroso de desollamiento. Entonces cree que miento. Lo miré con frialdad. Él ya tenía su respuesta, así que cualquier otra cosa que dijera sería perder el aliento. La expresión de Caleb cambió, su rostro se volvió una máscara oscura e ilegible en la noche. Si así van a ser las cosas, Isen, entonces no me culpes por lo que pase después. Oí un ruido extraño, 2 haces de luz amarilla cortaron la oscuridad. Levanté la vista y vi un coche avanzando directamente hacia mí a toda velocidad. Mis ojos se abrieron de golpe con un estruendo ensordecedor. Salí despedido más de 9 metros. Cuando Chloe llegó, nos encontró a ambos tendidos en charcos de nuestra propia sangre. Chloe, ayuda a Isen, susurró Caleb con voz tan frágil como una hoja seca. Su voz era débil, apenas un murmullo. Chloe frunció el ceño, acunando a Caleb entre sus brazos. No tengas miedo, Caleb. Está bien. Te llevaré al hospital. ¿Y Isen? Insistió Caleb, decidido a forzar una elección. El olor metálico de la sangre llenaba el aire. Olvídalo, dijo Chloe con desprecio. Los malvados viven mucho tiempo. Esta vez, incluso sin que Caleb dijera una palabra, Chloe ya había decidido que yo era el villano. Al oír sus palabras a través de una neblina de dolor, un frío profundo se asentó en mí. Pensé que, aunque ya no me amara, después de todos los años que pasamos juntos, éramos parte de la historia del otro. Pero ahora estaba dispuesta a dejarme morir por el bien de Caleb. Los malvados viven mucho tiempo. Sus palabras resonaron en mi mente mientras finalmente perdía el conocimiento. Isen, hijo, por fin despertaste. Abrí los ojos y vi a la señora Dedes, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Al verme despierto, se giró para secarse una lágrima. Es bueno que hayas despertado. A diferencia de su calma, Sofía estaba furiosa, amenazando con ir directamente con mi abuelo, pero la señora Dedes la detuvo rápidamente. Señorita Sofía,
no. La antigua enfermedad del general ha empeorado, así que se trasladó a una clínica privada para descansar unos días. Al oír que mi abuelo estaba enfermo, intenté incorporarme. ¿Una clínica? Tengo que ir a verlo. Alcancé a quitarme la vía de la mano, y la señora Dedes tuvo que calmarme, prometiendo que podría ir tan pronto como estuviera más fuerte. Al recostarme de nuevo, mis ojos se posaron en una bolsa humeante sobre la mesita de noche. ¿Quién trajo eso? Pregunté con un dejo de sospecha en la voz. Pasteles de arroz con jengibre y azúcar de la panadería Eastwood. Mis favoritos. Chloe solía traerlos cuando quería animarme. Siguiendo mi mirada, Sofía agarró la bolsa y la tiró a la basura. Luego tomó un frasco de desinfectante de manos. Asqueroso. Siento pena por el cubo de basura. Sus payasadas me hicieron sonreír. Ya sabía la respuesta, pero pregunté de todos modos. ¿Eso lo trajo Chloe? Mi voz seguía áspera por no usarla. Si fue ella, no vino solo a dejar una ofrenda de paz. Ni me hagas empezar, refunfuñó Sofía. ¿De dónde saca Chloe tanto descaro? Vino aquí exigiendo que nuestras familias cancelaran el compromiso. ¿Puedes creer semejante arrogancia? Ni siquiera se ha anunciado a la novia y ella ya actúa como si todo girara en torno a ella. La señora Dedes intentó calmarla, pero Sofía ya estaba imparable. Sinceramente, Isen, deberías elegir a Blair. Puede ser un poco difícil, pero es 1.000.000 de veces mejor que una hipócrita como Chloe. O mejor aún, no elijas a nadie. Podrías quedarte conmigo para siempre. La energía de Sofía era contagiosa, como un pequeño rayo de sol que ahuyentaba la tristeza de la habitación del hospital. Varias veces estuve a punto de decirles que no había elegido a Chloe, pero algo siempre me interrumpía en el último segundo, así que decidí tomarlo como una señal del destino para esperar. Había tiempo de sobra. Después de que me dieron de alta, fui directamente a la clínica y pasé los días siguientes al lado de mi abuelo. Mientras tanto, Sofía me mantenía informado de todo. Cuando supo que Chloe estaba jugando con bengalas junto a Caleb, Sofía se gastó una fortuna en un espectáculo privado de fuegos artificiales solo para mí. Cuando Chloe le compró a Caleb un coche de lujo, Sofía hizo que entregaran una docena de lingotes de oro en mi casa. Cuando Chloe llevaba a Caleb a fiestas de alto nivel, Sofía inundaba su Facebook con fotos nuestras acompañadas de música empalagosa y descripciones exageradas, convirtiendo nuestra amistad en tendencia en Twitter. Todo el mundo sabía que Chloe hacía todo eso para humillarme, y Sofía estaba a mi lado, devolviéndole el golpe de forma metafórica. Las ocurrencias de Sofía me dejaban sin saber si reír o llorar, pero en medio de todo ese caos sentí que el hielo alrededor de mi corazón empezaba a derretirse. 3 días después de que mi abuelo regresara a casa celebramos su cumpleaños número 80. Vinieron los Vance, los Waldorf, los Miller, todos asistieron. Como era tradición, todos se reunieron en el club ecuestre de la familia. Los cascos retumbaban levantando polvo y la atmósfera pacífica se rompió en el momento en que Chloe llegó con Caleb. La luz del sol los iluminó, haciendo dolorosamente evidente su cercanía. Las expresiones del señor y la señora Vance se volvieron frías. Ambos me miraron, solo para verme aparentemente despreocupado, riendo y conversando con la chica alegre a mi lado. Isen, habló el propio cumpleañero, y todas las miradas se volvieron hacia él. Respondí de inmediato, sí, abuelo. Me dio una palmada en la mano. Vamos, diviértanse. Los caballos están listos. Miró alrededor. ¿Dónde está la chica Waldorf? El señor Waldorf explicó que venía en camino y que traía un regalo especial para este año, uno que estaba segura de que le encantaría. Bien, bien, sonrió mi abuelo, con los ojos arrugándose. Blair realmente ha crecido, y además confía en Isen. Abuelo, lo interrumpí rápidamente, se está haciendo tarde, deberíamos empezar. Cuando montamos a caballo, por el sutil arreglo de mi abuelo, me encontré flanqueado por Chloe a un lado y Sophie al otro. No sé qué le dijo la señora Vance a Caleb, pero él se quedó atrás, con los ojos enrojecidos como los de un conejo.
Chloe miró hacia atrás y, cuando volvió a encontrarse con mi mirada, sus ojos eran glaciares. La tensión era tan espesa que incluso la normalmente despistada Sophie lo notó y rompió el silencio preguntando qué iba a decir mi abuelo antes de que yo lo interrumpiera. Ante eso, la expresión de Chloe pareció relajarse un poco. En realidad, ella había escuchado perfectamente a mi abuelo, sonaba como si estuviera a punto de confiarme a Blair, pero se negaba a creerlo. Si no la había elegido a ella, ¿por qué había sido tan hostil con Caleb últimamente? Antes éramos los mejores amigos. Con ese pensamiento, Chloe soltó de repente, «Basta, Isen. No voy a casarme contigo». Lo dijo tanto para mí como para Caleb y, tal como pretendía, el chico que hace un momento sollozaba ahora sonreía entre lágrimas, visiblemente conmovido. «Chloe, ¿no eras tú la que más quería a Isen?», susurró Sophie, intentando razonar con ella. Además, este es un contrato firmado por tu abuelo. ¿Antes? ¿Pueden dejar de hablar del pasado? Nadie vive en el pasado para siempre, ¿verdad?, replicó Chloe con la voz alzada. Ahora amo a Caleb. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Sus palabras silenciaron todo el establo. Antes de que Sophie pudiera reaccionar, un semental asustado se desbocó y cargó directamente hacia nosotros. Isen, gritaron dos voces a la vez. Chloe y Sophie reaccionaron al instante, una intentó interceptar al caballo y la otra me cubrió con su cuerpo, pero en ese momento se oyó un grito de pánico detrás de ellas, Chloe. Al escuchar el grito de Caleb, Chloe abandonó su puesto sin pensarlo dos veces y corrió hacia él sin siquiera mirarme. El semental estaba fuera de control, se liberó por completo y cargó directamente hacia mí. El estruendo de sus cascos martillaba mi corazón. Quise moverme, pero mis piernas se quedaron clavadas al suelo. Una tormenta de polvo y furia se me vino encima, acortando la distancia en segundos. En ese instante crítico, un destello rojo entró en mi campo de visión, un brazo rodeó mi cintura y, en un solo movimiento fluido, fui levantado y colocado con seguridad sobre el lomo de otro caballo. Sentí el calor de un cuerpo presionado contra mi espalda. Giré la cabeza y vi a la última persona que esperaba, Blair. No tenía idea de cuándo había regresado. Vestía un traje de equitación impecable, con una sonrisa traviesa en los labios. Isen, han pasado unos días. Has adelgazado, susurró cerca de mi oído. Su aliento cálido me recorrió la espalda en un escalofrío, cuanto más intentaba apartarme, más se acercaba a ella. Agárrate fuerte, te mostraré un buen momento. Dicho eso, tiró de las riendas y el caballo se lanzó hacia adelante bajo su experta dirección. Empezamos a saltar obstáculos uno tras otro. El viento silbaba en mis oídos y se sentía como libertad. Mis nervios, antes tensos, por fin se relajaron. Abrí los brazos, dejando que el movimiento me atravesara. ¿Te diviertes? La voz de Blair se perdió en el viento. Giré bruscamente la cabeza y mi frente rozó su suave mejilla. Antes de que pudiera decir algo, vi cómo el rubor subía por su cuello hasta las puntas de sus orejas. Dimos 5 vueltas a la pista antes de detenernos por fin. Al desmontar, nos recibió la mirada acusadora de Sophie. Increíble. Yo aquí luchando con un semental salvaje y ustedes dos paseándose. Blair la ignoró, sacó un pequeño anillo tallado de su bolsillo y me lo tendió. Te traje esto. El anillo aún estaba caliente por su contacto. Me temblaron los dedos al tomarlo y de pronto recordé mi vida pasada, como Blair, en sus viajes por el mundo, siempre me enviaba pequeños regalos extraños. De todos los objetos, la mayoría eran anillos, de todo tipo. No le des demasiada importancia, dijo, usando la misma excusa que había usado durante 2 vidas. Lo compré cuando estaba buscando algo para tu abuelo. Había usado esa frase durante 2 vidas. Alcé la vista y me encontré con sus ojos claros y brillantes, arrugados por una sonrisa astuta. Sí, es genial. Oye, Blair, tu cara ya no está roja. Las palabras de Sophie fueron como un interruptor. La sonrisa de Blair vaciló y el rubor volvió de inmediato a sus mejillas. Oh,
Creo que acabo de descubrir un gran secreto, bromeó Sofía riendo, mientras Blair la agarraba y se la llevaba, tapándole la boca. Después de que se fueron, fui a buscar a Sofía, pero alguien me detuvo en una esquina. Levanté la vista y vi a Chloe bloqueándome el paso. Mi buen humor se evaporó. ¿Qué quieres ahora? Espeté. Ethan, ¿puedes ayudar a Caleb? Después de que el señor Vance se enteró de lo ocurrido en los establos, se enfureció. La señora Vance decidió cortar todos los lazos con la familia de Caleb, y ninguna súplica de Chloe logró hacerla cambiar de opinión. Sin nadie más a quien recurrir, vino a mí. Cuando volvió a hablar, su voz estaba tensa por la emoción contenida. Si puedes convencerlos de que dejen quedarse a Caleb, me casaré contigo. Lo prometo. Al comprender su oferta, me pareció tan absurda que empecé a aplaudir. ¿Y si digo que no? La miré con frialdad. El rostro de Chloe se endureció y sus ojos se volvieron afilados y crueles. Hizo un gesto con la mano y un guardaespaldas trajo un transportín. Dentro de la jaula cuadrada, una pequeña bola de pelo negro se acurrucaba en una esquina, con los ojos verdes abiertos de terror. Si no aceptas, me encargaré de él. Patchis era un gato callejero al que había criado desde que era un gatito flacucho hasta convertirlo en un gato gordo y feliz. Lo había cuidado durante 5 años, era como un hijo para mí. Y ahora Chloe usaba su vida para chantajearme y obligarme a ayudar al hombre que tantas veces había intentado destruirme. Tras un largo silencio, solté una risa suave y sin humor. Mi risa pareció sobresaltarla. Antes de que pudiera hablar, caminé hacia ella y me detuve justo frente a su rostro, mirándola en silencio. La distancia helada en mis ojos la hizo retroceder. Lo haré. El breve destello de miedo fue reemplazado por un alivio abrumador. Al oír que aceptaba ayudar a Caleb, Chloe parecía haberse quitado un gran peso de encima. Extendió la mano para tomar la mía, pero la aparté sin pensarlo. El color desapareció de su rostro. Ethan, ¿qué significa eso? Solo mantengo a Caleb cerca para poder cuidarte mejor. ¿No eran ustedes dos los mejores amigos antes? Chloe, ¿quién es el que realmente está atrapado en el pasado? Hablaré con ellos, dije, interrumpiéndola, pero tienes que prometerme 2 cosas. Hazlo y iré ahora mismo a rogarle a tus padres. Cualquier cosa, lo que quieras, te lo daré. Primero, el día de mi boda, pase lo que pase, tienes que estar allí. Al oír esto, Chloe frunció el ceño y, tras un momento de vacilación, asintió a regañadientes. Y la segunda cosa la hablaremos después de la boda. Con esas palabras, un destello de luz volvió a los ojos apagados de Chloe. Después de la boda esas palabras consolidaron una esperanza que había echado raíces en su mente. Gracias a mi intervención, el señor y la señora Vance aceptaron posponer su decisión unos días. Cuando sus padres se fueron, Caleb se desplomó en los brazos de Chloe como un globo desinflado. Chloe, gracias a Dios te tengo. Sus dedos estaban helados y ella los envolvió con ternura entre los suyos para calentarlos. Al oírlo, no pude evitar burlarme. Yo había sido quien había intercedido por él, pero Caleb le dio todo el mérito a Chloe con la misma facilidad con la que ella me había echado toda la culpa. Esos dos realmente eran la pareja perfecta. Mientras Caleb hablaba, las lágrimas corrían por su rostro. Eres tan buena conmigo, no sé cómo podré pagarte. Chloe le secó las lágrimas con suavidad y le dio unas palmaditas en la espalda. No digas tonterías. Me salvaste la vida. Solo por eso te debo todo. Al oír eso, mi corazón dio un salto. No pude evitar preguntarme si Chloe, al conocer la verdad, seguiría dispuesta a pasar por el infierno por él. El pensamiento absurdo se desvaneció tan rápido como llegó. Tenía cosas más importantes de las que preocuparme, mi día de boda estaba a la vuelta de la esquina. El día antes de la boda, estaba en casa para la última prueba de mi traje cuando llegó una visita inesperada. La señora Dedes anunció alegremente, Ethan, Blair está aquí. En cuanto lo dijo, Blair empujó la puerta y entró. Al verme, un destello de admiración cruzó sus normalmente fríos ojos, pero enseguida se recompuso. Está bien,
Sabía que ella mentía, así que no me ofendí. Creo que mi traje combinaría bien con tu vestido. Ante eso, Blair se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. No se puede hacer nada, algunos simplemente nacemos para vernos bien con cualquier cosa. Capté un destello de decepción en sus ojos y me incliné un poco más. ¿Por qué estás realmente aquí? ¿Quieres saber a quién elegí, verdad? Estábamos muy cerca y, justo cuando estaba a punto de acortar la distancia, Blair dio un paso atrás. Vine a darte tu regalo de boda. Te dije que lo haría, ¿no? Un anillo exquisito descansaba en la palma de su mano. Blair intentó sonreír, pero no logró hacerlo del todo. Aquí tienes, Isen. Felicidades por tu boda. El día de la boda, la finca estaba decorada con flores y cintas. Una multitud de reporteros y curiosos se había reunido frente a las puertas de la antigua mansión familiar. Yo había crecido bajo el escrutinio público y todos estaban ansiosos por saber a quién había elegido. Tiene que ser la chica Vance. Isen ha estado pegado a ella desde que eran niños. Oh, por favor. Eso era amor de cachorros. Yo apuesto por la chica Waldorf. Es inteligente y hermosa. En medio del murmullo de especulaciones, mi abuelo me acompañó al frente, con los ojos brillantes de lágrimas. La multitud estalló. Las tres posibles novias estaban alineadas frente al coche nupcial, una parecía preocupada, otra despreocupada y la tercera saludaba felizmente al público. En el patio, el oficiante desenrolló solemnemente el certificado de matrimonio para hacer el anuncio. Di un paso adelante. Abuelo, permíteme. Tomé el certificado y miré a Blair. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo antes de apartarlas. Al recorrer con la vista a la multitud, me sorprendió ver a Caleb allí. Tenía los ojos enrojecidos y los puños tan apretados que los nudillos estaban blancos, como si fuera a lanzarse sobre mí. Respiré hondo y comencé a leer. Por la unión de dos familias, se establece un contrato para quedar unidos en matrimonio para siempre. El novio, Ethan Anderson, y la novia, Blair Waldorf. La multitud quedó en silencio un instante y luego estalló en un rugido ensordecedor. Blair parecía haber sido alcanzada por un rayo, inmóvil como una estatua. No pude evitar sonreír ante su expresión atónita. Blair, ¿cuánto tiempo vas a hacer esperar a tu novio? El resultado inesperado provocó un murmullo generalizado. Después de todo el mundo sabía que Blair y yo habíamos estado enfrentados desde niños. Ni siquiera ella podía creerlo. Volvió a preguntar, Isen, ¿estás seguro de que leíste bien? El temblor de su voz delataba su conmoción. Caminé lentamente hacia ella, tomé su mano temblorosa y la coloqué sobre mi corazón, que latía tan fuerte como el suyo. Blair, ¿me crees ahora? ¿Cómo es posible? Retiró la mano como si se hubiera quemado, con los ojos abiertos por la incredulidad, y leyó el certificado una y otra vez. Al ver su rostro atónito, Sophie rodeó sus hombros con un brazo y se echó a reír. Felicidades a los dos. En todos los años que la había conocido, Blair nunca me había dicho que me amaba. Solo discutíamos y bromeábamos como un dúo cómico. Pero el amor verdadero, como la tos, es imposible de ocultar. Así como yo no podía ocultar mi amor por Chloe, Blair tampoco podía ocultar su amor por mí. Cuando estás dentro, es difícil verlo con claridad. Solo Sophie, como observadora externa, podía ver la compleja red de sentimientos entre los tres. ¿Eres idiota? Blair seguía aturdida y Sophie puso los ojos en blanco ante su expresión estupefacta. Era la primera vez que la veía tan completamente perdida. Siempre había sido tan fría y serena. Nunca pensé que vería este lado suyo. ¿Es que no quieres casarte conmigo? De repente, ella me agarró la mano con fuerza. Claro que no, Isen. He soñado con casarme contigo. En ese momento, Chloe, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. Isen, ¿ya terminaste con tu pequeña broma? Su voz era baja, cargada de una ira a punto de estallar. Chloe me miró fijamente, buscando en mi rostro alguna señal de que todo fuera una broma. Isen,
esto no es justo para Blair. Incluso ahora, Chloe estaba convencida de que este matrimonio no era más que un juego infantil para ponerla celosa. La sonrisa desapareció de mi rostro cuando sostuve su mirada sin apartarla. El aleteo que antes sentía había desaparecido hacía mucho, sustituido por una vasta y fría indiferencia. Chloe, dime, ¿en qué no es justo para Blair? Porque siempre has estado enamorada de mí. Mi amor por ella había sido tan absorbente que lo dijo sin la menor duda, como si fuera un hecho indiscutible. Mientras respondía, sonreí. Sí, estaba enamorado de ti. Nuestras manos se estremecieron, pero la sujeté con más fuerza. Pero ahora ya no lo estoy. Mi tono ligero y despreocupado fue como una hermosa y cruel canción para sus oídos. El corazón de Chloe dolía, pero su expresión no cambió. Justo cuando estaba a punto de hablar de nuevo, una mano suave tocó su brazo. Isen, felicidades a ti y a Blair. Les deseo un matrimonio feliz. Caleb intentaba parecer serio, pero no pudo ocultar la sonrisa triunfal que asomaba en sus labios. Conmigo fuera del camino, nada impedía que él y Chloe estuvieran juntos. ¿Y qué si sus padres no aprobaban? Mientras tuviera el corazón de Chloe, sus padres acabarían cediendo. Al pensarlo, un destello de provocación descarada cruzó el rostro normalmente amable de Caleb. Gracias. Sonreí con cortesía, pero esa sonrisa fue como una daga retorciéndose en el corazón de Chloe. Solo unos momentos antes, ella había estado desesperada porque la dejara ir. El bastón de mi abuelo golpeó el suelo con un sonido sordo. Muy bien, Isen, Blair, dijo mi abuelo con los ojos llenos de lágrimas. Es hora de irse. No lleguen tarde. Me giré hacia él, con mis propios ojos enrojecidos. El rostro severo de mi infancia se había suavizado con la edad, volviéndose gentil y bondadoso. Abuelo, puedes confiarme a Isen, dijo Blair con voz clara y firme. Aunque el rápido subir y bajar de su pecho delataba sus nervios, su compostura fingida me hizo reír entre lágrimas. Así es, abuelo. Y si alguna vez me trata mal, la traeré de vuelta para que tú le des una lección por mí. Blair solo sonrió ante mi amenaza, con la mirada firme e inquebrantable. Ese día nunca llegará. El coche nupcial se alejó, reduciéndose a un pequeño punto negro en la distancia. Chloe se quedó inmóvil, con los puños tan apretados que los nudillos estaban blancos. Isen, no vuelvas arrastrándote a mí, murmuró, cada palabra impregnada de una rabia ardiente, su voz convertida en un siseo furioso. En casa, Chloe sintió un vacío profundo. Antes de hoy, estaba completamente segura de que amaba a Caleb. En su vida pasada, había renunciado a todo, incluso a su propia identidad, para estar con él. Y ahora había obtenido lo que quería sin tener que pagar ese terrible precio. Entonces, ¿por qué no era feliz? Permaneció sentada sola en su habitación durante mucho tiempo, hasta que la voz alegre de Caleb rompió el silencio. Chloe, ahora que Isen ya se ha asentado, nosotros también deberíamos casarnos. En el largo y pesado silencio que siguió, ambos sintieron que algo entre ellos se estaba muriendo silenciosamente. Al no recibir respuesta, Caleb se sentó al borde de la cama y cruzó los brazos con un mohín fingido. ¿Qué pasa? No estarás pensando todavía en Isen, ¿verdad? Su tono buscaba una negación, pero en lugar de eso vio cómo ella bajaba la cabeza, con una mirada lejana en los ojos. Caleb no pudo aceptar su silencio. Se arremangó, revelando la cicatriz en su brazo. ¿Lo has olvidado? Yo fui quien te salvó de aquel incendio. Dijiste que cuidarías de mí. Su voz se quebró, resonando en la habitación fría y silenciosa, mientras los pensamientos de ella eran un caos. Chloe actuó por instinto, atrayéndolo a un abrazo y calmándolo con suavidad. Caleb, me casaré contigo. Caleb asintió, con el rostro iluminado de alegría, sin notar cómo la sonrisa desaparecía del rostro de Chloe tan pronto como había aparecido. Ella aceptó, pero no hizo ningún intento real por planear la boda. Aunque yo ya estaba casado, Chloe seguía creyendo que volvería con ella. En nuestra vida pasada, mi amor por ella había sido tan absoluto que todo el mundo lo sabía.
¿Cómo podía desaparecer así un amor tan profundo? ¿Y qué importaba que me hubiera casado con Blair? Solo era otra táctica para recuperarla, como todas las anteriores. Pero esta vez, tras 2 semanas de espera, la noticia que recibió no fue que yo le rogara volver, sino que mi esposa y yo nos mudábamos a Alemania. Chloe no pudo esperar más. A primera hora del tercer día, apareció en mi puerta con el rostro convertido en una máscara fría. Isen, ya te di una oportunidad. Si te vas ahora, no será tan fácil volver la próxima vez. Sus palabras me dejaron atónito. ¿Cómo podía alguien ser tan arrogante? Yo estaba casado y aún así ella estaba convencida de que volvería arrastrándome. ¿Qué haría falta para que entendiera que realmente la había superado por completo? Alcé una ceja, a punto de responderle, cuando Blair apareció de repente detrás de mí. Me rodeó la cintura con un brazo y colocó la otra mano entre Chloe y yo, empujándola hacia atrás. Pueden hablar desde ahí. No hace falta acercarse tanto. Su tono era casual, pero resumaba celos. Los ojos de Chloe se posaron en el brazo alrededor de mi cintura y su expresión ya agria se volvió tormentosa. Blair, esto es entre Isen y yo. No tiene nada que ver contigo. Intentó trazar una línea, pero Blair la cruzó sin dudarlo. ¿Cómo que no es asunto mío? Isen y yo estamos legalmente casados. Somos un equipo. Blair sonreía, pero sus palabras eran como dagas, y la seguridad de Chloe se desmoronó visiblemente. El rostro de Chloe se ensombreció. Miró más allá de Blair, con los ojos fijos en mí. Isen, ven conmigo, por favor. No me importa que estés casado. Podemos volver a como eran las cosas. Para alguien tan orgullosa como ella, decir algo tan desesperado era realmente impactante. Pero yo ya había dejado de ser misericordioso. ¿Cómo eran las cosas? ¿Te refieres a antes? Fui enumerando los recuerdos con los dedos. ¿Cuándo me humillabas una y otra vez por Caleb? ¿O cuándo te pusiste en mi contra y me dejaste ahogarme en la desesperación? Con cada palabra, el rostro de Chloe palidecía más. La conmoción en sus ojos parecía genuina, como si nunca hubiera sido consciente de cuánto dolor me había causado. La expresión de Blair era aún más oscura. No podía creer que yo hubiera soportado tanto en los 2 meses que ella había estado fuera. El brazo alrededor de mi cintura se tensó, podía sentir su furia contenida. Parecía lista para pelear, pero la detuve. Entonces, Chloe, ¿ese es realmente el pasado al que quieres volver? Sus labios se apretaron en una línea fina. Una disculpa temblaba en su lengua, pero no lograba pronunciarla. Isen, yo antes de que Chloe pudiera terminar, el sonido seco de una bofetada la interrumpió. Alzó la vista, atónita, y vio mis ojos ardiendo con una ira fría y definitiva. ¿Estás contenta ahora? Estaba enamorado de ti, pero eso no te da derecho a pisotear mis sentimientos. ¿No es Caleb tu verdadero amor? Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¿Tu verdadero amor es realmente tan barato? Chloe se quedó allí, paralizada, con el cuerpo temblando. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de lágrimas contenidas. No tienes que preocuparte por Caleb y por mí. Nuestra boda es en 3 días. Solo vine a decírtelo. Dicho esto, Chloe se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. Los 3 días siguientes pasaron volando. Chloe estaba ocupada con los preparativos de la boda. En contraste, Blair y yo lo estábamos pasando de maravilla. Solo nosotros dos en la gran casa, disfrutamos de un raro periodo de tranquilidad, pasando los días comiendo, durmiendo y divirtiéndonos. La noche anterior a la boda de Chloe, Blair me susurró, Isen, ¿de verdad tienes que ir a su boda? Suspiré. Desde que nos casamos, Blair se había convertido en una nube andante de celos. No importaba si miraba a una chica bonita o si un desconocido pedía direcciones, se volvía posesiva, y Chloe estaba en otra liga. Me giré para mirarla. La habitación estaba a oscuras y, en el silencio, el sonido de nuestros latidos parecía hacerse más fuerte. Tras un largo momento, finalmente dije, claro que voy a ir.
¿Por qué no habría de hacerlo? Mi tono despreocupado solo le ganó más sarcasmo celoso. Ah, claro. Después de todo, es la mujer a la que amaste durante todos esos años. Con eso, se dio la vuelta y me dio la espalda. Decidí provocarla un poco. Me acerqué y apoyé la barbilla en el hueco de su cuello. Así que de verdad voy a ir. No respondió, pero cuando hice ademán de levantarme, me rodeó con los brazos y me sujetó con fuerza. Isen, no vayas. Su voz ronca tenía un matiz de súplica. Mi corazón se ablandó. Apreté el brazo alrededor de mi pecho. Blair, si nunca te lo hubiera preguntado, ¿alguna vez me habrías dicho que me amabas? En mi vida pasada, después de casarme con Chloe, Blair se mudó a Alemania. Perdimos el contacto, pero cada año seguía recibiendo regalos suyos, enviados desde distintas partes del mundo. Después de su muerte, recibí un último paquete de su parte. Dentro de una pequeña caja cuadrada había cientos de cartas de amor que habían cruzado océanos para contar finalmente una historia que ella nunca se atrevió a decir en voz alta. La mujer detrás de mí se quedó inmóvil, su respiración tan tenue que casi no se oía. Tras un largo momento, escuché su respuesta, con una voz cargada de autodesprecio: ¿de qué habría servido? Que yo te amara no tenía nada que ver contigo. Solté una risa baja. Así que, ¿tu forma de demostrar que amas a alguien es acosarlo sin descanso? Blair por fin bajó la guardia y la historia de los últimos años salió de golpe. Isen, tienes que perdonarme. Si no hubiera actuado así, nunca me habrías mirado siquiera. En aquel entonces, lo único que veías era a Choe. ¿Qué tenía ella de tan especial? Llevo años intentando entenderlo. Sonaba como una niña haciendo pucheros, profundamente agraviada. Yo ya había perdido toda esperanza. Pensé que simplemente viviría el resto de mi vida con mis recuerdos. Nunca, jamás, imaginé que me elegirías a mí. Cuando escuché la noticia, sentí que me había ganado la lotería. Al escucharla, no pude evitar sonreír. Blair siempre había sido buena conmigo a su manera. Todas nuestras pequeñas peleas eran su forma de sacarme de mis pensamientos, de evitar que me ahogara en mi propia miseria. Siempre sabía leer mi estado de ánimo y encontrar la manera de hacerme sonreír. Es una lástima que en mi vida pasada estuviera tan perdido en el dolor por la muerte de Chloe que nunca vi lo que tenía justo delante hasta después de que Blair se fuera. Por suerte, el destino fue lo bastante amable como para darme una segunda oportunidad. Blair, ya no estoy enamorado de Choe. Es más, la única razón por la que voy a su boda es por diversión. Además, ¿a quién no le gusta un buen drama? En cuanto a casarme contigo, al principio fue un shock. Pero en algún punto del camino me enamoré de verdad de ti. Amo tu terquedad. Amo lo celosa que eres. Amo la forma en que tus ojos me siguen por toda la habitación. Y amo a la persona que soy cuando estoy contigo. Mi voz era suave, pero hizo temblar a Blair. Nunca había imaginado que escucharía esas palabras de mí. Desde el momento en que se enamoró de mí, su mundo había girado a mi alrededor, mi risa, mi tristeza. Lo quería todo para ella. Pero entonces, yo solo tenía ojos para Choe. El amor no tiene lógica. Ella me amaba a mí y yo amaba a Choe. Pero el destino tiene una forma curiosa de ponerlo todo patas arriba. Cada día desde que nos casamos, Blair sentía que vivía en un sueño, tan perfecto que no podía ser real. Ahora, al oír mi confesión, sentía que caminaba en el aire. Como para comprobar si estaba soñando, Blair se pellizcó con fuerza. Dolió, pero su corazón se sentía tan dulce como la miel. Con nuestros sentimientos por fin al descubierto, Blair estaba de muy buen humor cuando partimos hacia la boda. La boda fue un asunto apresurado, organizado a última hora. Por insistencia de Chloe, tanto el señor como la señora Vance tenían un semblante sombrío. Caleb era nominalmente un amigo de la familia Vance, pero en realidad era el hijo ilegítimo de su padre. Tras la muerte de su madre, casarse con la familia Vance fue un enorme ascenso para él.
Por eso, su normalmente fría madrastra había duplicado de forma inusual la dote, y hasta su padre, que solía ignorarlo, se mostraba orgulloso. Nuestro Caleb es un chico afortunado. Al ver llegar a Choe, la madrastra de Caleb le lanzó una mirada antes de girarse hacia ella con una sonrisa empalagosa. Llegas muy temprano. No te esperábamos todavía. ¿Y qué? Intervino su padre. Un solo día de separación se siente como una eternidad. Chloe no podía esperar para ver a su amado Caleb. Sí, respondió Chloe distraída, recorriendo la multitud con la mirada. Su mente estaba en otra parte, preguntándose si yo aparecería. Si no lo hiciera, apartó ese pensamiento. Tras la ceremonia, entre globos, serpentinas y risas, Caleb subió al coche nupcial. El auto avanzó a toda velocidad, el paisaje difuminándose tras la ventanilla. Chloe estuvo abstraída durante todo el trayecto, ignorando los intentos de Caleb por llamar su atención. Chloe caminó directamente hacia mí, olvidándose por completo del novio que iba detrás. Isen, ves, hice lo que dije que haría. La boda ya está hecha. Llegas tarde. Supuso que yo estaba allí para intentar detener la boda, y su corazón latía con una emoción salvaje y esperanzada. Cada fibra de su ser gritaba que, si yo cedía solo esta vez, ella volvería corriendo a mí. Solo cede, pensó. Me giré hacia ella con una sonrisa educada, pero mis palabras la helaron. Chloe, ¿de qué estás hablando? Me invitaron a tu boda. No he venido a oponerme. Blair apareció de pronto, enlazando su brazo con el mío. Chloe, arruinar bodas es algo que solo pasa en las películas. Sonrió con picardía. Felicidades. Les deseo a usted y al señor Hayes una vida larga y feliz juntos. Caleb, que se había quedado atrás, finalmente se acercó y tomó el brazo de Chloe con posesividad. Isen, Chloe y yo estamos casados ahora. ¿No puedes rendirte ya? Su voz era lo bastante alta como para atraer la atención de los invitados cercanos. Tú mismo estás casado, ¿por qué sigues molestando a Choe? Solo porque tuvieron un acuerdo de la infancia te da derecho a engañar a tu esposa, dijo, con lágrimas acumulándose en los ojos. De pronto, todas las miradas se posaron en mí, mezclando confusión y desaprobación. Al darse cuenta de que tenía la simpatía del público, Caleb se mostró triunfante, con una satisfacción arrogante brillando tras sus ojos llenos de lágrimas. Esperaba verme humillado, marchándome furioso. En lugar de eso, solo alcé una ceja. Ah, sí. Caleb, antes de juzgarme, ¿por qué no le cuentas a todos cómo te hiciste esa cicatriz en el brazo? Lo dije con naturalidad, pero mis palabras parecieron activar algo en Chloe. Si no hubiera sido por aquel incendio, Caleb nunca habría sido su héroe y nada de esto habría pasado. Tras 2 vidas, Chloe solo ahora se daba cuenta de que la persona que realmente había querido había estado a su lado desde el principio. Pero no iba a perder la compostura delante de Blair. Empujó el brazo de Caleb, instándolo, Caleb, adelante. Cuéntales a todos. Esperaba que aceptara de inmediato, pero en su rostro apareció una expresión extraña y llena de pánico. El señor y la señora Vance también fruncieron el ceño. Su actitud era mezquina. La señora Vance, que había estado en contra del matrimonio desde el principio, ahora hervía de ira. Caleb sabía que si guardaba silencio, las cosas solo empeorarían. Apretó los puños, intentando controlar el temblor de su voz. Me hice esta cicatriz cuando salvé a Chloe del incendio. Bajo las lámparas de cristal, la cicatriz abultada pareció de pronto heroica y una ola de respeto recorrió a los invitados. Así que esa es la historia. La señorita Vance tendrá que pasar la vida entera pagando esa deuda. El novio parece frágil, pero es un verdadero héroe, arriesgando su vida para salvar a la mujer que ama. Al oír su respuesta, la expresión de Chloe se suavizó. Gracias, Caleb. Gracias por estar en mi vida. Gracias por todo. Lo dijo con sentimiento, pero por dentro no sentía nada. Justo cuando Caleb pensaba que había salido ileso, una risa burlona cortó el aire. Señor Hayes, de verdad es una criatura de costumbres.
Un mentiroso patológico de principio a fin. Caleb se giró y vio a Sofía allí de pie, con una sonrisa traviesa. Sofía, llegando tarde a propósito, se llevó 2 dedos a los labios y silbó. En la gran pantalla detrás de la pareja comenzó a reproducirse un video. Mostraba una figura esbelta cargando a una chica a la espalda, saliendo corriendo de un edificio en llamas. El video terminó congelado en mi rostro, enrojecido por el fuego. Entonces, señor Hayes, dijo Sofía, girando juguetonamente una memoria USB entre los dedos, ¿le gusta mi regalo de boda? Guiñó un ojo. El color desapareció del rostro de Chloe. Reprimió su furia y se volvió hacia Caleb. Caleb, ¿qué es esto? Caleb tartamudeó, incapaz de formar una frase coherente. Su silencio fue una respuesta más clara que cualquier palabra. En su desesperación por casarse con Caleb, Chloe había hecho una promesa a sus padres: pasara lo que pasara, afrontaría sola las consecuencias. Así que ahora, incluso en esta situación desastrosa, no le quedaba más remedio que tragarse su orgullo y seguir adelante. Cuando el último invitado se fue, Chloe ya no pudo contenerse. Caminó directamente hacia mí. Fui yo. Yo fui quien te salvó del incendio. Su mente era un caos. Caminaba como en trance, sin notar siquiera cuando Caleb le agarró el brazo. Chloe, por favor, déjame explicarte, suplicó Caleb, intentando recuperarla. Mentí solo porque te amo tanto. Por favor, perdóname esta vez. Pero la mujer a la que suplicaba parecía una desconocida. La suavidad de sus ojos había desaparecido por completo. Al verme a punto de irme, Chloe perdió todo control, gritando mi nombre como una loca. Isen, fuiste tú. Tú fuiste quien me salvó. Todos estos años he sido engañada por Caleb. Ahora que la verdad ha salido a la luz, veo que siempre fuiste tú. El estallido repentino hizo que el personal restante y los transeúntes se detuvieran a mirar. Caleb yacía en el suelo, hecho un desastre patético, rechinando los dientes de furia. Esta era la boda que había soñado 1.000.000 de veces y había sido destruida por completo. Ignorando las escaleras, Caleb se levantó torpemente y agarró el brazo de Chloe. Chloe, lo siento. Por favor, perdóname esta vez. ¿Podemos volver a como eran las cosas? Sus ojos estaban rojos y, en el pasado, la visión de sus lágrimas siempre había sido su debilidad. Pero ahora era como si todo su amor hubiera desaparecido en un instante, reemplazado por un asco frío y duro. Caleb, eres un mentiroso. Si no fuera por ti, Isen y yo nunca nos habríamos separado. En esta vida y en la pasada, Caleb fue la razón por la que Chloe y yo fuimos separados. Si no fuera por él, ella no habría cometido tantos errores. Darse cuenta de que había sido engañada durante tanto tiempo encendió una furia desbordante en su interior. La multitud de curiosos crecía y la escena descendía al caos. La familia de Caleb estaba mortificada y el señor Vance estaba furioso. Chloe, Isen está casado. ¿Qué significa este espectáculo? ¿No te dije que tendrías que vivir con las consecuencias de tus propios actos? Pero, dijera lo que dijera su padre, Chloe no escuchaba. Empujó a Caleb a un lado y se tambaleó frente a mi coche, bloqueando el paso. Isen, por favor no te vayas. Sé que todavía me amas. Yo también te amo. ¿Podemos volver a estar juntos? Al oír sus palabras, solo pude reír. Sofía, en el asiento del copiloto, tuvo una reacción mucho más fuerte. Bajó la ventanilla y gritó, Vance, ¿no tienes vergüenza? ¿Quién te crees que eres? Apártate. Pero, dijera lo que dijera Sofía, Chloe no se rendía. Se acercó a mi ventanilla, dejando claro que no se iría hasta que yo le hablara. Isen, me equivoqué. Por favor, ¿puedes perdonarme? Era la primera vez que admitía estar equivocada conmigo. La primera vez en 2 vidas. La ventanilla bajó. Me encontré con sus ojos suplicantes, desbordados de una culpa que no logró conmoverme en lo más mínimo. No sentí tristeza, ni ira, ni alegría. Fue solo en ese momento cuando me di cuenta de verdad de que por fin había superado completamente a Chloe,
la mujer que había consumido toda mi juventud. Una sensación de paz me envolvió. Cuando volví a hablar, mi voz era suave, como solía ser. Chloe, algunos errores no se pueden deshacer. El amor que sentí por ti fue real, pero el hecho de que ahora se haya ido también lo es. Ambos necesitamos seguir adelante. En contraste con mi calma, Chloe parecía incapaz de creer lo que oía. ¿Cómo podía una persona cambiar tan rápido? En nuestra vida pasada, la había esperado 10 años. Esta vez, tras unos pequeños malentendidos, ¿cómo podía haberla abandonado así? Chloe estaba a punto de decir algo más, pero Blair apareció de repente a su lado, apartándola con firmeza. Chloe, te has equivocado de hombre. Tu novio está allí. Siguiendo el dedo que señalaba, Chloe vio a Caleb rodeado por una multitud hostil, luciendo completamente patético. Pero no pudo obligarse a preocuparse. La mirada que le lanzó estaba llena de una rabia pura y sin disimulo. Si no fuera por Caleb, ella y yo nunca habríamos acabado así. Viéndola con total claridad, Blair soltó una risa de desprecio. Nunca le había gustado Chloe. Antes era por celos. Ahora, por su naturaleza voluble y despiadada. Por el bien de la infancia que compartían, Blair decidió concederle un último atisbo de dignidad. Chloe, ya escuchaste lo que dijo Isen. Sigamos cada uno por nuestro camino. No dejes que este feo desastre arruine los pocos buenos recuerdos que nos quedan. Dicho esto, se subió al coche y nos marchamos. Y Chloe, bajo la presión de sus padres, se llevó a Caleb a casa. En su vida pasada, Chloe y Caleb se habían amado profundamente. Ella había fingido su propia muerte después de casarse conmigo, cambiando de identidad para huir con él. Incluso después de renacer, durante mucho tiempo Chloe se había sorprendido echando de menos su vida con Caleb. Pero ahora que por fin estaban oficialmente juntos, lo único en lo que podía pensar era en el hombre del que había intentado escapar desesperadamente en su vida pasada. Recordó el incendio. Cada vez que lo mencionaba, Caleb se mostraba evasivo. Mirándolo ahora, todas las señales habían estado allí. Su espalda había sido tan cálida, tan fuerte. Había estado dispuesto a morir por ella. ¿Cómo podía desaparecer un amor tan profundo? Con ese pensamiento, Chloe supo que tenía que encontrarme. Justo cuando estaba a punto de salir de la habitación, Caleb la abrazó por detrás. Su voz estaba ahogada por las lágrimas. Chloe, sé que todo es culpa mía, pero hoy es el día de nuestra boda. No te pido que me ames. Solo compadécete de mí. La vida de Caleb dentro de su propia familia había sido difícil. Desde joven había aprendido que, si quieres algo, tienes que luchar por ello. Así que incluso sabiendo que Chloe lo despreciaba, no estaba dispuesto a rendirse con ella, o más bien consigo mismo. Sus lágrimas ahora no eran de tristeza, sino una muestra calculada de vulnerabilidad, sus ojos grandes y llenos de lágrimas, sus labios suaves, su aire de fragilidad indefensa. Todo fue una combinación fatal para Chloe. Si ese era el papel que ella quería que él interpretara, él lo haría. Al verla dudar, al verla dejar de amenazar con irse, Caleb supo que aún tenía una oportunidad. Contuvo las lágrimas y, con valentía, presionó sus labios contra los de ella. Chloe, sé que no puedes olvidar a Isen, pero él ya está casado. No puedes apresurar las cosas. Quédate conmigo esta noche. Su actuación lastimera la disgustó y, al mismo tiempo, contra su voluntad, le recordó su naturaleza dócil y maleable de su vida pasada. Está bien, dijo ella. Me quedaré una última noche. A la mañana siguiente, Chloe se despertó sobresaltada. Se levantó y se vistió sin decir una palabra. Toda la ternura de la noche anterior había desaparecido. Caleb, te lo digo por última vez. Mi corazón pertenece a Isen. No te engañes pensando lo contrario. Para cuando Chloe llegó a mi casa, Blair y yo ya nos habíamos ido. La enorme mansión estaba vacía. Tras hacer algunas averiguaciones, se enteró de que justo después de la boda nos habíamos ido de viaje con nuestros amigos.
Hasta ese momento, Chloe se había aferrado a la fantasía de que, aunque yo me hubiera casado con otra mujer, en secreto estaría destrozado. De camino incluso había comprado un ramo de girasoles y había preparado todo un discurso en su cabeza. Pero yo no le había dedicado ni un segundo de pensamiento. Simplemente me había ido de vacaciones con mi nueva esposa, un viaje, una mudanza a otro país. ¿De verdad era imposible recuperarme? Chloe frunció el ceño, interrumpida por la aparición de una figura familiar. La mujer también la reconoció con claridad. Dejó la regadera y se acercó. Señorita Vance, dijo la señora Dedes con un tono gélido. Es el día después de su boda. ¿No debería estar con su nuevo marido? La señora Dedes hacía tiempo que había perdido la paciencia con Chloe. Ella había pisoteado el corazón de Isen por ese tal Caleb y, ahora que todos habían seguido adelante, volvía a aparecer. Era repugnante. Ante la hostilidad del ama de llaves, Chloe tragó saliva y se obligó a preguntar, señora Dedes, ¿a dónde fueron Isen y su esposa? Necesito hablar con ellos de algo. ¿De qué asunto? Puede decírmelo a mí. El señor Isen es muy querido para mí y no permitiré que sus oídos se manchen con basura. Su orgullo quedó herido y las palabras se le escaparon sin control. Señora Dedes, sé que no soy completamente inocente en lo que pasó entre Isen y yo, pero él lo es. Si no hubiera herido repetidamente a Caleb, ¿me habrían empujado tan lejos? Si ambos tenemos la culpa, ¿por qué no damos un paso atrás y perdonamos y olvidamos? Chloe volvió a retorcer la historia para ajustarla a su propia lógica, tan perdida en su autojustificación que ni siquiera notó la expresión de la señora Dedes. El rostro de la señora Dedes estaba pálido de furia y su voz era como hielo. Yo crié a ese chico. ¿Cree que no conozco su carácter? No lastimaría ni a una mosca, mucho menos a una persona. ¿Usted es la ciega y despiadada, y se atreve a difamarlo? El señor Isen sabía que usted volvería. Le dejó una carta. Tómela y lárguese. La señora Dedes arrojó el sobre a sus pies y cerró la reja de un portazo. Chloe ignoró la humillación y se agachó para recoger el sobre, con una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. Después de todo, él no podía olvidarla. Esa carta era la prueba. La rasgó con dedos temblorosos y llenos de esperanza, pero las palabras del interior hicieron que su corazón volviera a caer al abismo. Chloe, para cuando leas esto, yo ya me habré ido. Nuestra historia fue larga, lo suficiente como para abarcar 2 vidas, pero aquí es donde termina. ¿Recuerdas la segunda promesa que me hiciste? Ya he decidido lo que quiero. Quiero que nos dejemos en paz. Que detengamos este ciclo interminable y sigamos caminos separados. Isen. Chloe miró la carta incrédula, leyéndola una y otra vez, incapaz de aceptar la terrible verdad que confirmaba. Yo también había renacido. Con esa última pieza crucial del rompecabezas en su lugar, todo cobró sentido de repente. Con razón no la había elegido. Con razón pude casarme con Blair con la conciencia tranquila. Yo lo sabía todo. Ella me había destrozado por completo y yo había huido de cabeza hacia una nueva vida, una que no la incluía. En nuestra historia compartida, ella era la única que seguía aferrada a una fantasía. La revelación le hizo flaquear las piernas. Retrocedió tambaleándose, apenas logrando mantener el equilibrio. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Cómo podía el destino ser tan cruel? En su vida pasada lo había perdido todo, viviendo una vida construida sobre una mentira. Y en esta vida, cuando por fin podía ver la verdad, solo podía observar cómo todo lo que alguna vez fue suyo le era arrebatado lenta y dolorosamente. Caminó a casa aturdida, con la mente hecha un torbellino. Por alguna razón, las palabras de la señora Dedes regresaron a su mente. Ella había conocido a Isen toda su vida. ¿No conocía su carácter? ¿De verdad contrataría a gente para hacerle daño a Caleb? No una, sino 2 veces. Chloe había confiado ciegamente en Caleb. Esa confianza inquebrantable se rompió en el momento en que descubrió su primera mentira, y una vez rota, es casi imposible reconstruirla. Chloe hizo que su asistente investigara los incidentes.
Mientras desplazaba la pantalla de su teléfono, apareció un mensaje de Blair que contenía textos y archivos de video. La primera línea decía: Chloe, tú y Caleb realmente hacen una pareja perfecta. Ambos son igual de manipuladores y repugnantes. Ignorando los insultos de Blair, Chloe abrió ansiosa los archivos, desesperada por la verdad. A medida que avanzaba, vio una lista de crímenes claramente documentada. El conductor del accidente de Caleb había sido sobornado por el propio Caleb. No solo había fingido su propio accidente, sino que también había organizado el que casi me mata. Incluso el caballo desbocado en las caballerizas había sido obra suya. Cuanto más leía, más pálido se volvía el rostro de Chloe. Me había herido una y otra vez por ese monstruo manipulador. Incluso había amenazado la vida de mi gato para protegerlo. Había sido una completa idiota. Con razón yo me había vuelto tan distante y frío con ella. Estaba tan destrozado que simplemente me había quedado insensible. La verdad dejó a Chloe vacía, como una marioneta a la que le cortaron los hilos. Cuando Caleb la vio, se lanzó a sus brazos, gorjeando feliz como un pajarillo. Chloe, sabía que no podrías dejarme, dijo al mirarla con los ojos brillantes. Lo he pensado. Está bien si todavía amas a Isen. No necesito nada mientras pueda estar contigo. Hablaba con un aire de magnanimidad, pero sus ojos enrojecidos delataban su verdadero dolor. Le tembló el labio y una lágrima rodó por su mejilla, pero Chloe no sintió nada, solo un frío profundo hasta los huesos. Lo empujó con violencia, con los ojos ardiendo de furia. Caleb, maldito. ¿Cómo te atreves a mentirme una y otra vez? Un monstruo como tú no merece poner un pie en esta casa. Caleb la miró atónito. Todo había estado bien apenas el día anterior. ¿Cómo podía haber cambiado todo tan drásticamente de la noche a la mañana? Un escalofrío le recorrió la espalda. No sabía qué había pasado, pero su primer instinto fue disculparse. Chloe, lo siento. Chloe le levantó el mentón, con la voz peligrosamente calmada. Ah, ¿y exactamente por qué lo sientes? Una lágrima caliente cayó sobre su mano. Caleb susurró con timidez: siento haber pensado alguna vez que podía compararme con Isen. ¿Eso es todo? Su voz baja era como un susurro demoníaco y su agarre se tensó. Caleb intentó apartarse, pero ella lo sujetó con fuerza. No hay nada más. Chloe, tú me conoces. Bajo la mirada atónita de Caleb, Chloe comenzó a hablar, con una voz tan fría como el hielo. Tu accidente de coche. El accidente de Isen. El caballo en las caballerizas. ¿Necesito seguir? Su voz se elevaba con cada acusación. Ella lanzó su mano a un lado y, perdiendo el equilibrio, Caleb tropezó y cayó al suelo. Chloe, lo siento. Lo siento mucho, lloró con lágrimas corriendo por su rostro. Pero solo lo hice porque te amo. Sus súplicas no despertaron ninguna compasión en ella, al contrario, solo avivaron su rabia. ¿Amarme? ¿Me amas y por eso me mientes? Caleb, no eres más que un mentiroso. Si no fuera por ti, Isen y yo nunca nos habríamos separado. Quiero el divorcio. No quiero volver a verte jamás. Al oír la palabra divorcio, Caleb entró en verdadero pánico. Nunca había querido a Chloe en sí, solo el poder y el prestigio de la familia Vance que venían con ella. El escándalo de la boda aún estaba reciente y, si ahora se hacía público un divorcio, estaría arruinado. Sin mencionar a su padre, que había estado tan complacido con el matrimonio. Pensar en lo que le esperaba en casa hizo que Caleb temblara. No, Chloe, no puedes hacerme esto, sollozó histéricamente, hecho un desastre de lágrimas y mocos. Chloe, por favor, no te divorcies de mí. Amas a Isen, ¿verdad? Iré a verlo. Le explicaré todo. Me disculparé. Haré lo que quieras. Solo por favor no te divorcies de mí. Lo había arriesgado todo para casarse con ella. Después de todo lo que había hecho, ¿cómo podía terminar así? Pero Chloe ya había tomado una decisión. La misma devoción feroz que una vez le había mostrado fue reemplazada por un desprecio igualmente feroz.
No soportaba estar en la misma habitación con él ni un segundo más. Cuanto más aprendía la verdad, más pensaba en mí, mi voz, mi abrazo, todas las cosas buenas que había arrojado. Sintió un impulso abrumador de abrazarme, de recuperarme. La carta en su bolsillo de pronto parecía quemarle la piel, con un dolor sordo extendiéndose por su pecho. Seguir caminos separados. Pero Isen, ¿cómo podría estar bien en un mundo sin mí? Se disculparía, explicaría todo. No importaba lo cruel que yo fuera, esperaría pacientemente el día en que finalmente regresara a ella. Al darse cuenta de que nada de lo que dijera funcionaría, Caleb cerró los ojos con desesperación. Se secó las lágrimas y, con la voz temblorosa, dijo, Chloe, si insistes en este divorcio, entonces me moriré. Caminó hacia la barandilla del balcón en una última apuesta desesperada, pero la sonrisa de desprecio en el rostro de Chloe fue como un golpe físico. No era la primera vez que Caleb amenazaba con suicidarse. Tenía serios problemas de salud mental y cada vez que tenía una crisis, ella había estado allí, llevándolo al médico, consolándolo y guiándolo pacientemente de vuelta del abismo. Así que sus sentimientos por él no habían sido del todo falsos. ¿Cómo podían haber sido mentira todos esos buenos recuerdos? Si no lo hubiera amado hasta lo más profundo, ¿cómo habría renunciado a todo para estar con él? Y eso era lo que hacía su traición aún más imperdonable. ¿Cómo pudo usar tácticas tan despreciables para cegarla? ¿Cómo pudo aceptar su amor sabiendo que todo estaba construido sobre una mentira? Desesperado, Caleb trepó la barandilla. Hubo un golpe seco y una telaraña carmesí se extendió por el pavimento de abajo. Esa fue la escena que recibió al señor y la señora Vance cuando regresaron a casa. Con la intervención de sus padres, Caleb fue trasladado de urgencia al hospital y los planes de Chloe para un divorcio rápido quedaron en suspenso. Por mucho que lo detestaran, ahora era su yerno. El escándalo de la boda ya había sido lo bastante humillante, un divorcio tan pronto destruiría por completo la reputación de la familia. Por orden de sus padres, Chloe se vio obligada a permanecer al lado de Caleb. En parte para manejar su frágil estado emocional, pero sobre todo para castigar a Chloe por su obstinación. Por mucho que lo odiara, no tuvo más remedio que obedecer, quedándose día y noche junto a la cama del hospital. Físicamente estaba en el hospital, pero en su mente estaba en Colorado. Por las últimas publicaciones de Sofía en Twitter, sabía dónde habíamos ido, senderismo, turismo, un grupo de amigos pasándolo en grande. Era una escena hermosa y feliz, una que debería haberla incluido. Pero ahora todo estaba arruinado. Con nuevas heridas sumándose a las antiguas, Caleb permaneció inconsciente durante 2 días. Cuando por fin despertó, lo primero que vio fue a Chloe sentada junto a su cama, con el rostro inexpresivo como una máscara. Logró esbozar una sonrisa débil. Chloe, ¿has estado aquí todo este tiempo? Tienes los ojos rojos. Estaba perdido en su propia fantasía, sin notar la tormenta que se gestaba en sus ojos. Durante los 2 días de coma, Caleb no había estado completamente inconsciente, aún podía oír vagamente las voces furiosas del señor y la señora Vance. No distinguía las palabras, pero estaba convencido de que, llegado el momento, se pondrían de su lado. Después de todo, había una vida en juego. Pronto estaré mejor, dijo, y entonces podremos volver a casa juntos. Chloe no dijo nada, lo que Caleb interpretó como un acuerdo silencioso para seguir adelante. Al fin y al cabo, yo ya estaba casado y, por lo que parecía, feliz. En ese caso, ¿de qué le serviría a Chloe suspirar por mí? Solo podía mirar desde la distancia. Caleb luchó por incorporarse y rodeó la cintura de Chloe con los brazos. Chloe, murmuró, quédate conmigo. Te daré todo el amor que tengo. Pero lo que no esperaba era que Chloe lo empujara violentamente. Ya he hecho que mi asistente prepare los papeles del divorcio. No te preocupes, no se hará público y la familia Vance te proporcionará una generosa compensación. Podemos separarnos de forma amistosa. Con cada palabra que Chloe pronunciaba, el color se iba drenando aún más del rostro de Caleb, y cuando terminó, sus labios estaban completamente pálidos. Caleb bajó la cabeza, con la voz temblorosa. ¿No fuimos felices en nuestra vida pasada?
¿Por qué cambiaste cuando tuvimos una segunda oportunidad? Chloe se quedó paralizada por un segundo, y entonces lo comprendió, él también recordaba su vida pasada. No sabía cómo, ni le importaba, a esas alturas ya no había nada que ocultar, así que decidió decirlo todo. Precisamente porque fuimos felices en nuestra vida pasada, tu traición es ahora mucho más dolorosa desde que conozco la verdad. Si no me hubieras mentido, jamás me habría alejado de Isen. Si no fuera por ti, Isen y yo habríamos envejecido juntos, felices el resto de nuestras vidas. Tras su caída, Caleb había recordado inesperadamente todo de su vida pasada. Aquel mundo había sido perfecto para él, y la mujer que amó y perdió había caído directamente en sus brazos. Chloe lo había querido durante 10 años, incluso habían tenido una segunda boda y una vida dulce y feliz. En esta vida, conmigo fuera del camino, él era su esposo legítimo, ¿cómo podía aceptar ser descartado así? Armado con los recuerdos del pasado, Caleb sabía que ella no era del todo inmune a él y volvió a lanzarse hacia ella. Chloe, ¿no ves tu propio corazón? No amas a Isen, amas la idea del hombre que te salvó del incendio. Esa persona podría haber sido yo, podría haber sido cualquiera. ¿No fuimos felices juntos? Busca en tu corazón y dime que no sentiste nada real por mí. Chloe lo apartó sin dudar un segundo. Lo hice una vez, pero ya no, continuó con una voz fría y clara. Caleb, de verdad te amé, herí a Isen y renuncié a todo para estar contigo, ¿y cómo me lo pagaste? Con mentiras tras mentiras. Incluso el día en que nos conocimos fue una trampa cuidadosamente planeada. Para escalar socialmente, ¿hay algo que no harías? Cuanto más enumeraba sus pecados, más pensaba en mí, mi amor por ella siempre había sido sincero e incondicional. Mirándolo ahora, la señora Dedes había tenido razón desde el principio, ella había sido ciega, confiando tontamente en un villano y llevándose a sí misma por ese camino desastroso. Pensando en mí, una sonrisa suave y triste rozó los labios de Chloe. Sí te amé, pero amo más a Isen. Al oír esto, Caleb, que había estado haciéndose la víctima, soltó de pronto una risa áspera y burlona, con lágrimas de falsa alegría corriéndole por el rostro. Si no me amas, dilo sin más, ¿por qué inventar excusas tan patéticas para justificarte? Eres tan hipócrita, tan egoísta. Apretó los puños, desapareciendo toda pretensión de gentileza. Chloe, deja de fingir que eres una santa, te mentí, sí, pero aparte del incendio, ¿no fuiste mi cómplice voluntaria en todo lo demás? Si no hubieras estado tan desesperada y sola, ¿habría tenido yo alguna oportunidad? Decir que amas más a Isen solo significa que deseas lo que no puedes tener. ¿Renunciaste a todo por mí? ¿Cómo puedes decir eso sin sonrojarte? Sus palabras dieron en el blanco y el color se desvaneció del rostro de Chloe. Caleb, ¿de qué estás hablando? Las venas se marcaron en sus brazos y su pecho subía y bajaba con fuerza. Por un instante no pudo sostener su mirada apagada y vacía. Caleb la miró fijamente, sin apartar los ojos. ¿Qué? ¿Te toqué un nervio? Chloe, mejor que nadie sabe si miento o no. Por mucho que le doliera admitirlo, Chloe sabía que tenía razón, había sacado a la luz todas las partes feas y ocultas de ella. En su vida pasada, después de huir con él, habían tenido un breve periodo feliz, pero Chloe también había perdido su fortuna y su estatus, la pobreza desgasta, y aquella dulzura inicial fue erosionada por la dura realidad. Pensó en regresar, pero conocía el temperamento de su padre, jamás la perdonaría por el escándalo que había causado. Para sobrevivir, trabajó en todo tipo de empleos, la vida era dura, pero el afecto gentil de Caleb la hacía soportable, hasta que 10 años después se encontró conmigo en la calle. Yo estaba de vacaciones y no estaba solo, había una mujer a mi lado, yo iba bien vestido y ella era elegante y encantadora. Juntos, bajo el sol, parecían una pareja perfecta, y hasta hoy Chloe no podía describir del todo lo que sintió, una mezcla amarga de emoción y resentimiento. Cuanto más tiempo pasaba lejos de mí, más me extrañaba, y cuando supo después que nunca me había vuelto a casar, incluso lloró, no pudo superarme. Pensó que éramos enamorados de la infancia, inseparables, un amor profundo con un destino superficial,
Deseo sinceramente que yo fuera feliz con otra persona, pero verlo con sus propios ojos fue insoportable. El accidente ocurrió tan rápido que cuando me di cuenta de lo que pasaba, ella ya me había empujado a un lado, recibiendo el impacto. Yacía en un charco de sangre, muriendo pero aún desafiante. Isen, sé que no debería haberte engañado, pero Caleb y yo nos amamos de verdad. Si tienes otra oportunidad, por favor no me elijas de nuevo. Si entonces hubiera sabido lo que sabe ahora, me habría abrazado y me habría dicho cuánto me había echado de menos en lugar de apartarme por orgullo. Al darse cuenta de que había renacido, Chloe se llenó de alegría, quiso encontrarme, pero no podía dejar de pensar en la mujer que había visto a mi lado, y para lidiar con esos celos volvió a entregarse a Caleb una y otra vez, como si verme sufrir fuera lo único que le permitía respirar. Nunca imaginó que un solo paso en falso llevaría a tantos más. Sus mentiras la hicieron odiar a Caleb y su orgullo la hizo perderme, desgarrada por dos tipos distintos de dolor. Chloe evitó su mirada y salió furiosa. Una semana después, cuando Caleb fue dado de alta del hospital, Chloe le presentó los papeles del divorcio. Aún débil por las heridas, sin medicación y apenas comiendo, se desmayó del impacto. Pensó que su estado lamentable despertaría algo de compasión en ella, pero olvidó que cuando alguien deja de amarte, podrías morir a sus pies y no sentiría nada. Tras varios intentos fallidos de manipulación, Caleb finalmente murmuró, firmaré. En cuanto lo dijo, una criada fue a informar a Chloe, que apareció casi al instante con su abogado, como si hubiera estado esperando fuera de la puerta. Cuando ésta se abrió, Caleb usó sus últimas fuerzas para empujar al arquitecto de su ruina al suelo. El ataque fue repentino e inesperado, y al ver a Chloe convulsionándose en el suelo, sus labios se torcieron en la primera sonrisa genuina que había tenido en días. La farsa terminó con Chloe en una ambulancia y Caleb en un coche de policía. Cuando Chloe volvió a abrir los ojos, habían pasado 2 días más, tenía la cabeza vendada y le palpitaba con un dolor desgarrador. La enfermera que le cambiaba el vendaje suspiró aliviada. Señorita Vance, por fin está despierta, iré a buscar al médico. Cuando la enfermera salió apresurada, Chloe se movió y se dio cuenta de que su pierna izquierda estaba en un pesado yeso. Su asistente llegó para darle un informe, pero ella lo ignoró y le agarró la manga con desesperación. ¿Isen ya se fue? Según mis cálculos, mi visa de residencia permanente para Alemania ya debería haber sido aprobada. Mientras estaba inconsciente, Chloe tuvo el mismo sueño una y otra vez. Era nuestra boda, yo llevaba un smoking y sonreía con brillo. Amigos y familiares nos rodeaban y sus aplausos resonaban en sus oídos. Entre las felicitaciones, Chloe avanzaba con paso firme y decidido hacia su novio, pero al instante siguiente se dio cuenta con horror de que por cada paso que ella daba hacia adelante, yo daba uno hacia atrás, y la distancia entre nosotros crecía hasta que desaparecía por completo. En un momento así, aquel sueño no podía ser un buen presagio. Su asistente no necesitó decir nada, su silencio fue respuesta suficiente. Señorita Vance, sobre los informes trimestrales de este mes, señora, el médico dijo que no puede levantarse de la cama. Al oír que yo me iba, Chloe ignoró todo lo demás y arrastró su pierna rota hasta mi casa. Se quedó en la puerta, observando a Blair y a mí juntos, tan naturales y cercanos, y un dolor amargo se extendió por su pecho. Ese lugar a mi lado había sido suyo, y si no hubiera cometido tantos errores, ¿cómo habría tenido Blair la oportunidad de ocuparlo? Cuanto más pensaba, más furiosa se volvía, se lanzó hacia adelante queriendo separarnos, olvidando su pierna herida, y se desplomó en el suelo de forma lamentable. El sonido sordo de su caída llamó de inmediato nuestra atención. Al ver quién era, Blair estalló de rabia, apretando los puños. Chloe, ¿tienes el descaro de aparecer aquí? Mientras reunía pruebas contra Caleb, Blair había sabido cuánto había sufrido yo en los 2 meses que ella estuvo fuera. Intenté decirle que todo era cosa del pasado, pero Blair no podía dejarlo ir, no era de las que perdonan y olvidan, quería venganza. Con los ojos enrojecidos, agarró a Chloe por el cuello de la ropa. Chloe, ¿cómo pudiste? Si algo le hubiera pasado a Isen, ¿cuántas vidas harían falta para pagarlo? Chloe no se defendió, dejó que Blair descargara su furia, era una deuda que me debía y ahora se estaba pagando.
Con voz ronca, Chloe susurró, Blair, ¿puedes devolverme a Isen? Justo cuando el puño de Blair estaba a punto de volar de nuevo, le dije que entrara. Tras prometerle una y otra vez que estaría bien, la mujer furiosa retrocedió a regañadientes. Isen, sabía que no soportarías verme herida. Chloe estaba hecha un desastre, con el rostro ya hinchado. Isen, me he divorciado de Caleb, ahora soy libre, deberías divorciarte de Blair y entonces podremos estar juntos. Sé que cometí muchos errores, pero dame una oportunidad más, cambiaré, lo prometo, pasaré el resto de mi vida compensándote, solo confía en mí una vez más. Intentó arrastrarse para acercarse, pero di un paso atrás fuera de su alcance. Cuando levantó la vista y se encontró con mi mirada, solo vio una indiferencia helada que nunca antes había visto en mí, ni siquiera después de todo lo que había hecho me había mirado como a una completa desconocida. Cuando por fin hablé, mi voz era más fría que el hielo. Chloe, fuiste una gran decepción, por terrible que fuera Caleb, era tu esposo, y si hubieras podido amarlo con fidelidad, quizá incluso te habría respetado. Me heriste por él y ahora lo hieres a él por mí, ¿es esto algún tipo de juego para ti? Chloe se apresuró a explicarse. No, Isen, no es un juego, eres el único al que he amado. Fue Caleb, me mintió, me desvió del camino. No digas que me amas, solo admítelo, Chloe, eres una persona egoísta y mezquina, en tu corazón no hay espacio para nadie más que para ti misma. Chloe me miró incrédula, así como no había podido rebatir a Caleb, tampoco pudo hacerlo conmigo ahora. ¿Por qué los dos hombres de su vida habían cambiado tanto en solo unos meses, volviéndose desconocidos aterradores? Solo pudo negar con la cabeza, intentando convencerse a sí misma tanto como a mí. No, Isen, tienes que creerme, siempre has sido tú. Sus palabras sonaban como si intentara convencerse a sí misma. Al verla ahora, tan patética y rota, no pude recordar por qué la había amado. ¿Qué clase de persona puede destruir por completo un amor que lo fue todo y convertirlo en nada más que repulsión? Isen, no puedes dejarme, sollozó, ya he perdido a Caleb, no puedo perderte a ti también. Ignorándola, llamé a la señora Vance, luego tomé la mano de Blair y nos marchamos. Mi visa de residencia permanente para Alemania había sido aprobada, nuestro